¿Qué se necesita realmente para quebrar a un soldado? No es el peso del equipo de 30 kilos bajo el sol del desierto, ni el arrastrarse bajo alambre de púas con el lodo hasta el cuello. La verdadera prueba de quiebre es silenciosa. Se gesta en un comedor lleno de camaradas y estalla con el veneno de una sola frase. En el campo de entrenamiento avanzado de la Infantería de Marina en San Luis Potosí, el 15 de julio de 2023, el aire no solo olía a pólvora y tierra seca, sino a una tensión que estaba a punto de explotar. Este era el escenario de la competencia no oficial Fibra de Acero, un evento legendario diseñado para forjar guerreros, pero que esa mañana se convertiría en el crisol donde el honor de una mujer sería públicamente puesto a prueba, obligándola a demostrar que el valor no conoce de género ni de prejuicios. El ambiente en el campo era una extraña mezcla de modernidad y brutalidad. Las instalaciones de vanguardia, con sus sistemas de entrenamiento de última generación, contrastaban salvajemente con la aridez implacable del paisaje potosino. Este contraste era un reflejo perfecto de la propia cultura militar, una fachada de progreso y disciplina que a menudo servía para ocultar los viejos prejuicios tan arraigados como los mezquites en la tierra seca. La competencia Fibra de Acero era el evento cumbre de este mundo, un ritual donde la testosterona y el orgullo de las unidades chocaban en una demostración de fuerza. Pero debajo de la superficie de camaradería competitiva bullía un resentimiento sordo, una jerarquía no escrita donde ciertos uniformes pesaban más que otros y donde la presencia de una mujer en combate era vista por algunos como una aberración. Dentro de ese comedor, el pelotón de élite de las Fuerzas Especiales, FES de la Marina, era la encarnación de esa arrogancia. Liderados por el teniente Alejandro "el Bruto" Vargas, un hombre de 30 años cuya corpulencia solo era superada por su ego, se movían como si el lugar les perteneciera. La cicatriz sobre su ceja y su sonrisa burlona eran su carta de presentación. Para Vargas y sus hombres, los soldados del ejército, a quienes llamaban despectivamente guachos, eran una categoría inferior. La sola idea de la competencia les provocaba risa, una risa ruidosa y ofensiva que llenaba el espacio. El aire en el comedor era denso, se podía cortar con un cuchillo de combate, pero lo que estaba a punto de suceder rompería algo más que el silencio. ¿Qué podría ser peor que la tensión palpable entre unidades de élite? A unas mesas de distancia, sentada completamente sola, la soldado Sofía Torres intentaba hacerse invisible. A sus 24 años, era el epítome de la disciplina militar. Su complexión fibrosa forjada en el entrenamiento riguroso, su cabello oscuro recogido en un moño perfecto, su uniforme impecable, proveniente de Ecatepec, había ingresado al ejército buscando una vida de honor, una ruta de escape de las dificultades de su barrio. Pero bajo esa fachada de soldado disciplinada, Sofía cargaba con el peso aplastante de sentirse una impostora. Su mirada, aunque intensa y concentrada, a menudo se desviaba, traicionando la procesión de dudas que marchaba incesantemente en su interior. Anhelaba el respeto de sus compañeros, un respeto que sentía que le era negado silenciosamente por el simple hecho de ser mujer en un mundo de hombres. La humillación, cuando llegó, fue un ataque calculado y brutal. La voz de Vargas se elevó por encima del murmullo del desayuno, deliberadamente alta para que todos pudieran escuchar. «Es increíble que los guachos piensen que tienen alguna oportunidad», comenzó mientras su pelotón reía a coro. Sofía apretó los cubiertos, sus nudillos blancos, enfocando su mirada en el plato de chilaquiles ahora revueltos. Intentó bloquear las palabras, construir una barrera mental, pero el siguiente comentario fue un misil teledirigido. Fijó sus ojos en ella, la señaló con un gesto despectivo que atrajo la atención de todo el comedor y la convirtió en el centro de su cruel teatro. El zumbido de las conversaciones se apagó, dejando un silencio expectante y helado en su lugar. «Miren», continuó Vargas, su carcajada resonando en las paredes del comedor, «hasta mandan a sus niñas a hacer trabajo de hombres. Apuesto 5,000 MXN a que ni siquiera puede terminar la pista de obstáculos». La frase aterrizó con la fuerza de una bofetada. El tiempo pareció congelarse. Sofía sintió cientos de ojos sobre ella, algunos con lástima, otros con
una complicidad cobarde, y otros los de los marinos con puro desprecio. El honor de su institución y el suyo propio acababan de ser pisoteados frente a todos. El insulto quedó suspendido en el aire, un veneno dirigido no solo a ella, sino a cada mujer que había osado ponerse el uniforme. Todos esperaban que se rompiera, que bajara la mirada, pero estaban a punto de presenciar algo completamente diferente. ¿Cómo se responde cuando tu dignidad es destruida frente a todos? Por un instante, Sofía sintió que el mundo se encogía, que las paredes del comedor se cerraban sobre ella. El recuerdo de cada «no puedes», cada mirada de duda, cada comentario condescendiente que había soportado desde que se enlistó, se agolpó en su mente. La voz interna, esa que le susurraba que era una impostora, ahora gritaba que Vargas tenía razón. Sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban incontrolablemente. Pero entonces algo cambió. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los del teniente Vargas. En ese cruce de miradas, el miedo que la había paralizado se transmutó en una furia fría y afilada. Ya no era la víctima silenciosa, era una soldado cuyo honor estaba siendo atacado y no iba a retroceder. El agudo chirrido de su silla, al ser empujada hacia atrás, rompió el silencio sepulcral. Sofía se puso de pie. Su movimiento fue lento y deliberado. Cada gramo de su ser quería gritar, pero su entrenamiento se impuso. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme, cortando la tensión como un bisturí. «Acepto la apuesta, teniente», dijo. Un murmullo recorrió el comedor. La sorpresa era palpable. Nadie, y menos que nadie Vargas, esperaba que respondiera. Creían que la habían quebrado, pero solo habían conseguido despertar a la guerrera que llevaba dentro. La mirada de Vargas vaciló por un instante, su sonrisa burlona reemplazada por un destello de genuina estupefacción ante la audacia de la soldado. Pero Sofía no había terminado. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, impulsada por la adrenalina y una necesidad desesperada de recuperar el control de la narrativa. Sabía que un desafío personal no era suficiente, sería visto como un acto de soberbia individual. Tenía que convertirlo en algo más grande. «Pero no contra mí», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Es mi pelotón contra el suyo, la pista completa, el honor de la unidad contra el suyo». Acababa de lanzar un guantelete que ni sus superiores ni los arrogantes marinos podían ignorar. Pero, al convertir esto en un desafío oficial entre pelotones, había salvado su honor solo para llevar a todo su equipo a una derrota garantizada y humillante. La onda de choque de sus palabras se expandió por todo el comedor. El desafío ya no era una broma cruel. Se había convertido en un asunto de honor institucional. El teniente Vargas, atrapado por su propia arrogancia, no podía negarse sin parecer un cobarde. Una sonrisa torcida volvió a su rostro mientras asentía lentamente. «Hecho», espetó, como si le estuviera haciendo un favor. El pacto estaba sellado, no con un apretón de manos, sino con una tensión cargada de hostilidad. Sofía había convertido una humillación personal en una declaración de guerra, una guerra que ahora su pelotón, lo quisiera o no, estaba obligado a pelear junto a ella, cambiando para siempre la dinámica de poder en esa base. La primera reacción de su superior, el capitán Morales, fue de pura furia. La arrastró fuera del comedor, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué diablos cree que está haciendo, soldado?», siseó su voz baja y cargada de ira. «Esto es una insubordinación flagrante. Ha puesto en juego el prestigio de la unidad por un arrebato personal». Sofía se mantuvo firme, recibiendo la reprimenda en silencio, pero no bajó la mirada. Cuando Morales finalmente se detuvo, esperando una disculpa, se encontró con algo que no esperaba. En los ojos de su soldado no había arrogancia ni miedo, sino una determinación tan sólida y pura como el acero. Vio el alma de una guerrera que había sido empujada contra la pared y había decidido contraatacar. Fue en ese preciso instante que todo cambió. El capitán Morales, un hombre que había visto de todo en sus 20 años de servicio, reconoció esa mirada. Era la misma mirada que había visto en los mejores soldados en medio del combate, la resolución inquebrantable de quien lucha por algo más grande que sí mismo.
Su ira se disipó, reemplazada por un súbito y poderoso sentimiento de protección hacia su soldado. Comprendió que no se trataba de una competencia, sino de dignidad. Se giró hacia el resto del pelotón, que los observaba con una mezcla de miedo y resentimiento, y con una voz que no admitía réplica, declaró: «La soldado Torres habló por todos nosotros. Vamos a competir y vamos a ganar». El pasado de Sofía era un tapiz tejido con los hilos de la perseverancia y la duda. Criada en las duras calles de Ecatepec, Estado de México, aprendió desde niña que la vida era una lucha constante. Su padre, un albañil con las manos curtidas por el cemento y el sol, le había enseñado el valor del aguante, no de la fuerza bruta. «La fuerza no está en los brazos, mija, está en la cabeza y en no rajarse», le decía mientras le curaba las rodillas raspadas. Fue esa filosofía la que la impulsó a enlistarse el 02-03-2021, buscando una estructura y un honor que sentía ausentes en su entorno. Sin embargo, el ejército, con su rígida cultura machista, se convirtió en un nuevo tipo de barrio, uno donde las batallas no se peleaban con puños, sino con miradas condescendientes y expectativas rebajadas que la hacían cuestionarse constantemente si realmente pertenecía a ese lugar. Dentro del uniforme, Sofía era un campo de batalla de emociones encontradas. Se esforzaba el doble que sus compañeros varones, sus entrenamientos eran más largos, su estudio de la táctica más profundo, todo para acallar esa voz persistente del síndrome del impostor. Cada vez que superaba una prueba, la satisfacción era efímera, rápidamente reemplazada por la ansiedad de tener que demostrar su valía de nuevo. Recordaba con una claridad dolorosa el día que recibió su rifle de asalto. Mientras sus compañeros sentían orgullo, ella sintió un miedo paralizante. No a el arma, sino a la posibilidad de no estar a la altura de la responsabilidad que representaba. Esta vulnerabilidad era su secreto mejor guardado. Una armadura interna agrietada que ocultaba bajo una disciplina marcial y una mirada de acero que rara vez dejaba traslucir la tormenta interior. La decisión del capitán Morales de apoyarla fue la primera piedra en la construcción de un nuevo vínculo emocional. Al principio, su pelotón la miraba con resentimiento. Ella los había arrastrado a un desafío imposible contra los marinos más preparados de la base. «Nos metiste en esto, ahora a ver cómo nos sacas», le espetó un compañero, el soldado Ramírez, la primera tarde de entrenamiento especial. En lugar de responder con arrogancia, Sofía simplemente asintió. «Lo sé», dijo con una sinceridad que lo desarmó, «y les pido que confíen en mí». Fue su vulnerabilidad, no su fuerza, lo que empezó a cambiar las cosas. Si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido subestimado, si has tenido que luchar el doble para demostrar tu valor, suscríbete a este canal, porque esta historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza nace de nuestras mayores batallas internas. Los obstáculos no tardaron en aparecer, como una plaga. Externamente, los marinos del teniente Vargas iniciaron una campaña de sabotaje sutil y guerra psicológica. Misteriosamente, parte de su equipo de escalada apareció dañado. Los rumores sobre la incompetencia de su pelotón se esparcieron por la base y el término guachos se escuchaba con más frecuencia que nunca, siempre acompañado de una risa burlona. Institucionalmente, la presión era inmensa. Un coronel de alto rango llamó al capitán Morales, amenazándolo con consecuencias severas para su carrera si su unidad hacía el ridículo. La apuesta inicial de 5.000 MXN parecía una broma comparada con lo que ahora estaba en juego. El honor, las carreras y la dignidad de toda una unidad pendían de un hilo. Internamente, el conflicto de Sofía era aún más brutal. Cada noche, las dudas la asaltaban en la oscuridad de los barracones. El rostro burlón de Vargas se superponía con los de todos los que alguna vez le habían dicho que no podía. ¿Realmente tenía lo necesario para liderar a estos hombres? ¿Podía diseñar una estrategia que superara la fuerza bruta de los marinos? El miedo al fracaso era un sabor amargo en su boca, un veneno que amenazaba con paralizarla. El mayor obstáculo no era la imponente pista de obstáculos ni el pelotón de Fez. Era su propia voz interior,
esa que en sus momentos más oscuros le susurraba que Vargas y todos los demás tenían razón, que ella era solo una niña de Ecatepec jugando a ser soldado. La tensión entre los dos pelotones se podía palpar en cada rincón de la base. Los entrenamientos del equipo de Sofía se volvieron un espectáculo. Al principio eran objeto de burlas, pero poco a poco su disciplina y la evidente mejoría en su técnica comenzaron a generar un respeto a regañadientes. Sofía no los entrenaba para ser más fuertes que los marinos. Eso era imposible en tan poco tiempo. Los entrenaba para ser más inteligentes, más eficientes, para trabajar como una sola entidad. Les enseñó técnicas de carga distribuida que aprendió de su padre, albañil, cómo usar el impulso y el equilibrio para superar obstáculos en lugar de la fuerza bruta. Un día, después de un entrenamiento particularmente agotador, ella se desplomó exhausta. Ramírez, el mismo que la había culpado, se acercó y le ofreció su cantimplora. «Estás haciendo un buen trabajo, Torres», dijo simplemente. Era una frase corta, pero para Sofía significó el mundo. Había dejado de ser la mujer para convertirse en su líder, pero ¿sería su estrategia suficiente para superar a un enemigo tan formidable y experimentado? El vínculo con el capitán Morales también se profundizó. Él veía en ella un reflejo de la razón por la que se había unido al ejército: el honor, el sacrificio, la integridad. Una tarde, mientras revisaban los planos de la pista, él le confesó su propio miedo. «Estoy apostando mi carrera por ti, Sofía», le dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «No porque crea que ganar es lo más importante, sino porque creo en lo que representas». Esa confesión de vulnerabilidad por parte de su superior fue un ancla para Sofía. Le demostró que no estaba sola en su lucha, que su causa había trascendido lo personal y se había convertido en un estandarte de resistencia contra un sistema injusto. El día anterior a la competencia, la atmósfera era eléctrica. Los rumores indicaban que los marinos estaban planeando alguna artimaña para la prueba final, el infame rompecorazones, una colina empinada que debían subir cargando a un compañero herido simulado. La ansiedad en el pelotón de Sofía era palpable. Para calmar los nervios, los reunió en un círculo al atardecer, con el desierto potosino como telón de fondo. No les dio un discurso de motivación típico de película. En cambio, les habló de su padre, del miedo que sentía y de su fe inquebrantable en ellos, no como soldados, sino como personas. «Mañana no se trata de vencerlos a ellos», dijo, su voz tranquila pero firme. «Se trata de vencernos a nosotros mismos, a nuestras dudas». Mientras tanto, Teniente Vargas observaba al equipo de Sofía desde la distancia, su sonrisa burlona ahora teñida de una leve inquietud. Había notado el cambio. Ya no eran el grupo desorganizado de guachos de hacía unas semanas. Se movían con una precisión y una unidad que lo desconcertaban. Su estrategia se basaba en la superioridad física y la intimidación, pero algo en la silenciosa determinación del equipo del ejército lo hacía sentir inseguro. Su dolor, ese miedo profundo a que su fuerza, definida por la exclusión del débil, fuera desafiada, comenzaba a manifestarse. La competencia ya no era una apuesta segura, y eso lo enfurecía, llevándolo a planear una humillación final y definitiva. La noche previa, Sofía no pudo dormir. Se sentó en el borde de su litera, el frío del metal contra su piel, y limpió su rifle por enésima vez, un ritual para calmar su mente. Repasó cada detalle de la pista, cada posible escenario, cada plan de contingencia. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los marinos no solo eran más fuertes y experimentados, sino que el día de la competencia, 22 de julio de 2023, amaneció con una crueldad particular. El sol golpeaba el desierto de San Luis Potosí como un martillo sobre un yunque, prometiendo un día de sufrimiento y gloria. Una multitud de soldados de todas las unidades se había congregado a lo largo de la pista de obstáculos, un silencio tenso, suspendido en el aire. En la línea de salida, los dos pelotones eran un estudio de contrastes. El equipo del teniente Vargas exudaba una confianza arrogante, sus músculos marcados y sus sonrisas burlonas. A su lado,
El pelotón de Sofía parecía más pequeño, sus rostros una mezcla de nerviosismo y determinación sombría. Sofía los miró uno por uno, asintiendo levemente. No se dijeron palabras. El disparo de salida resonó, y la batalla por el honor comenzó, lanzando a ambos equipos hacia el primer obstáculo infernal. La ventaja inicial de los marinos fue inmediata y brutal. Su fuerza física pura era abrumadora, superando el primer muro de escalada y la red de cuerdas con una velocidad que desmoralizó a los espectadores que apoyaban al ejército. El pelotón de Sofía luchaba, perdiendo terreno a cada segundo. La humillación que Vargas había prometido parecía estar desarrollándose frente a los ojos de toda la base. Verlos luchar contra lo imposible, ver su determinación frente a la inminente derrota, es un recordatorio del poder del espíritu humano. Si crees en las segundas oportunidades y en la fuerza que nace de la adversidad, únete a nuestra comunidad ahora mismo, haciendo clic en el botón de suscripción, porque lo que estás a punto de ver te llenará de inspiración y esperanza en los momentos más oscuros. Sin embargo, en el arrastre bajo el alambre de púas algo cambió. Los marinos, confiando en su fuerza individual, se lanzaron al lodo, pero su técnica era ineficiente y agotadora. Sofía, en cambio, había entrenado a su equipo para moverse como una serpiente, en una línea coordinada que distribuía el esfuerzo y conservaba una energía preciosa. Eran más lentos, pero su avance era constante y metódico. Para asombro de muchos, comenzaron a acortar la distancia. La estrategia de Sofía estaba dando sus primeros frutos, una pequeña victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Estaban alcanzando a sus rivales, pero la prueba más brutal aún estaba por llegar. ¿Podría una estrategia inteligente superar realmente un déficit masivo de pura fuerza física cuando más importaba? La prueba de tiro bajo estrés niveló el campo de batalla de nuevo, pero a favor de los marinos. El sonido de los disparos llenaba el aire. El olor a pólvora era denso. El pelotón de Fez, acostumbrado a operar bajo el fuego, mantuvo la calma y acertó sus blancos con una precisión letal. En cambio, el equipo de Sofía, ya fatigado por el esfuerzo de mantenerse en la competencia, flaqueó. El soldado Ramírez, con las manos temblorosas por el cansancio, falló un disparo crucial, obligándolos a una penalización de 30 segundos. Fue un golpe devastador para la moral. Mientras corrían la vuelta de castigo, vieron a los marinos ampliar su ventaja, su arrogancia ahora justificada por el marcador. La balanza se inclinaba de nuevo hacia ellos. Llegaron a la base del rompecorazones, la prueba final y más temida. Era una colina empinada, un monstruo de tierra y roca que debía ser ascendido cargando un muñeco de 80 kilos que simulaba un compañero herido. Era la prueba definitiva de fuerza y trabajo en equipo, pero justo cuando se preparaban para levantar el peso, un grito de dolor real cortó el aire. El soldado Mendoza, el hombre más pesado y fuerte del pelotón de Sofía, se desplomó en el suelo, agarrándose el tobillo. No era una simulación, un esguince real, un giro cruel del destino. El equipo se congeló, el color desapareciendo de sus rostros. El silencio que cayó sobre ellos fue más ensordecedor que cualquier grito. Todo estaba perdido. Desde la cima de Minorensins, la colina donde ya esperaban victoriosos, el teniente Vargas y su equipo estallaron en carcajadas. «Se los dije, los guachos no aguantan el ritmo», gritó Vargas, su voz cargada de un triunfo venenoso que resonó por todo el campo. «Ni siquiera pueden empezar la última prueba, ¡qué vergüenza!». Las burlas caían sobre el equipo de Sofía como piedras. Mendoza, con el rostro contraído por el dolor y la humillación, les dijo que lo dejaran, que salvaran el poco honor que les quedaba y terminaran sin él. La derrota era total, pública y absoluta. Rodeados por la burla del enemigo y con un hombre caído, el equipo estaba completamente quebrado. ¿Es este el final vergonzoso que todos esperaban? ¿O pueden hacer un milagro del corazón de la desesperación más absoluta? Sofía miró a Mendoza en el suelo, a los rostros derrotados de sus compañeros, y luego levantó la vista hacia Vargas, que se reía en la cima. Por un segundo, la desesperación la inundó. Sintió el peso de la derrota, la confirmación de todas sus dudas internas. Pero entonces,
en medio de ese ruido ensordecedor de fracaso, una voz tranquila y familiar resonó en su memoria. La voz de su padre, después de un largo día de trabajo. «La fuerza no está en los brazos, mija», le decía, «está en el aguante y en la cabeza». Esa simple frase fue una revelación, un destello de luz en la oscuridad. El objetivo no era ganar, el objetivo era no rendirse, el objetivo era el aguante. Un fuego se encendió en los ojos de Sofía, extinguiendo el miedo. Se arrodilló junto a Mendoza. «No te vamos a dejar aquí», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Luego se puso de pie y se dirigió a su equipo. Su tono ya no era de súplica, sino de mando. «No vamos a usar el muñeco, lo vamos a cargar a él, ahora». No había plan para esto. No había entrenamiento que los hubiera preparado para una situación real. Pero la convicción de Sofía era absoluta. Improvisó sobre la marcha una técnica de carga distribuida, colocando a sus hombres en puntos clave y posicionándose ella misma en el lugar de mayor tensión. Su equipo, contagiado por su repentina e inquebrantable resolución, se sacudió la desesperación y obedeció sin dudarlo. El ascenso fue una agonía. Cada paso era un esfuerzo monumental. Sus músculos gritaban en protesta y sus pulmones ardían pidiendo aire. Movían a Mendoza centímetro a centímetro, una tortuga de dolor y determinación escalando una montaña. La multitud, que había estado preparándose para irse, se detuvo. Silencio volvió, pero esta vez era un silencio de asombro. Las burlas se extinguieron, reemplazadas por murmullos de incredulidad y luego de respeto. Unos pocos aplausos tímidos comenzaron y luego crecieron hasta convertirse en una ovación. Ya no animaban a un equipo del ejército contra la marina, animaban a un grupo de seres humanos que se negaban a ser derrotados. Los vítores de la multitud cambiaron de bando, pero el equipo de Vargas ya estaba en la cima. ¿Podría este increíble despliegue de corazón cerrar una brecha que parecía insuperable a pocos metros de la línea de meta? A escasos metros de la cima, el pelotón de Sofía, moviéndose como un solo cuerpo herido, alcanzó al equipo de Vargas. Los marinos los miraban, sus sonrisas arrogantes reemplazadas por una expresión de estupefacción. No podían comprender lo que estaban viendo. No era una competencia, era un acto de pura voluntad. Mientras lo adelantaban, Sofía, con el rostro cubierto de sudor y tierra, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Vargas. No había odio en su mirada, ni alegría por el triunfo. Solo había una resolución tranquila e inquebrantable, una declaración silenciosa de que la verdadera fuerza no se medía en la victoria, sino en el sacrificio. Cruzaron la línea de meta y con un cuidado infinito depositaron a Mendoza en el suelo, de pie a su alrededor, exhaustos, rotos, pero invictos. Bloco 4, iniciando el silencio que siguió al cruce de la meta, fue ensordecedor. Por un instante, el tiempo se detuvo. El equipo médico corrió hacia Mendoza, mientras el pelotón de Sofía permanecía de pie, jadeando, unidos en un círculo de agotamiento y un orgullo tan profundo que no necesitaba palabras. La multitud, antes ruidosa, estaba paralizada, procesando la escena. Luego un solo aplauso rompió el silencio y se convirtió en una ovación atronadora, un tsunami de respeto que barrió el campo. No era el aplauso para un ganador, era un tributo al espíritu humano. En la cima de la colina, el teniente Vargas y sus hombres estaban congelados, su victoria ahora vacía y sin sentido. No habían sido derrotados en una competencia, habían sido empequeñecidos por una demostración de honor que ellos nunca podrían igualar. En la ceremonia de premiación, una hora después, el ambiente era solemne. El comandante de la base, un general con décadas de servicio, subió al podio. Todos esperaban un discurso breve y la entrega de una medalla simbólica. En cambio, el general habló durante 10 minutos sobre la integridad, el sacrificio y la esencia del juramento militar. Luego, con una voz dura como el acero, llamó al teniente Vargas al frente, no para felicitarlo. Lo reprendió públicamente por su falta de juicio, arrogancia y una conducta antideportiva que mancha el uniforme de la Marina. Ante el asombro de todos,
obligó a Vargas a ofrecer una disculpa pública al pelotón del ejército, reconociendo no solo su victoria, sino su superioridad moral y estratégica. La humillación para Vargas fue absoluta y devastadora. La onda expansiva de ese día se extendió por toda la base y más allá. El cambio fue casi inmediato. El término despectivo guachos se extinguió, reemplazado por un respeto silencioso. Las mujeres soldado, antes ignoradas o tratadas con condescendencia, ahora caminaban con la frente en alto, recibiendo gestos de camaradería que antes eran impensables. La leyenda de cómo el pelotón del ejército cargó a su compañero herido por el rompecorazones se convirtió en una historia contada en los barracones como ejemplo del verdadero valor. El capitán Morales, cuya carrera pendía de un hilo, recibió una mención honorífica del alto mando por su liderazgo excepcional. Los efectos inmediatos eran claros, pero un solo evento, por poderoso que sea, rara vez cambia una institución de la noche a la mañana. ¿Qué cambios concretos y duraderos podrían surgir de este único acto de desafío y resiliencia? Sofía no se transformó en una heroína arrogante. De hecho, se volvió más reservada. Pero cuando hablaba, los demás escuchaban. Su victoria le otorgó una voz que antes no tenía. Fue invitada a reuniones con los mandos de entrenamiento, donde, con una humildad inquebrantable, usó su influencia para abogar por un cambio sistémico. No pidió reconocimientos ni ascensos. En su lugar, presentó una propuesta detallada para un nuevo módulo de entrenamiento centrado en la estrategia, la resiliencia mental y el trabajo en equipo, diseñado para complementar la fuerza física. Abogó apasionadamente por la creación de un programa de mentoría para las nuevas reclutas, para darles el apoyo institucional del que ella había carecido tan desesperadamente. Para sorpresa de muchos escépticos, la institución escuchó. El 20 de julio de 2024, un año después de la legendaria competencia, se anunciaron los cambios. La fibra de acero fue elevada a una competencia oficial interinstitucional, con nuevas reglas redactadas con la asesoría de Sofía y su capitán. La modificación más revolucionaria fue la creación de una categoría mixta obligatoria, diseñada para que el éxito dependiera de una combinación equilibrada de habilidades, erradicando la ventaja de la fuerza bruta. La victoria de Sofía no solo le había ganado el respeto, había redefinido lo que significaba ser fuerte para toda una nueva generación de soldados, hombres y mujeres por igual, convirtiendo su acto de resistencia en una política oficial. La imagen final de su historia no es de una celebración ruidosa, sino de un tranquilo amanecer en el campo de entrenamiento. Sofía, ahora con las insignias de sargento en su cuello, observa a un grupo de nuevos reclutas. Hombres y mujeres entrenan juntos, ayudándose mutuamente a superar un obstáculo, con una camaradería natural que antes era inexistente. La sombra del síndrome del impostor que la persiguió durante tanto tiempo finalmente se ha desvanecido, reemplazada por una serena confianza y un profundo sentido de propósito. Ha demostrado a sí misma y al mundo que el honor no se impone, se encarna. Si esta historia de resiliencia y valor te ha conmovido, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran que la verdadera fuerza no tiene género y que las batallas más importantes se ganan con el corazón. 2 años después, el 25 de julio de 2025, la ahora sargento primero Sofía Torres es la entrenadora principal del equipo del ejército para la fibra de acero. Observa la línea de salida y sus ojos se posan en una joven recluta, cuyos nervios son visibles a distancia. Es un reflejo de sí misma. Sofía se acerca a ella y con una voz suave le dice: «La fuerza no está en los brazos», mientras se toca la sien con un dedo. «Está aquí y aquí», concluye, llevando la mano al corazón. «Ahora ve y demuéstrales quién eres». Una sonrisa de pura determinación reemplaza la duda en los ojos de la joven. A lo lejos, Sofía ve al teniente Vargas entrenando a su propio equipo mixto. Sus miradas se cruzan sobre el campo. Él levanta la barbilla y le ofrece un lento y deliberado asentimiento. No es un saludo, es un reconocimiento, el gesto final de un respeto genuino, forjado en el fuego de la humillación y el honor.